que como no lo vemos, esto nos cuesta a nosotros nos relacionar o relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. No obstante, el Espíritu de Dios está, vive y nos bendice, nos da el regalo del Espíritu Santo de Dios y también nos da regalos por medio de Él para que podamos servir al Señor en su obra, en su iglesia, en los propósitos y en el plan perfecto que Dios tiene para todos, para la iglesia y también para esta humanidad y para esta creación. Vamos a 1 de Corintios 12 y vamos a leer primeramente del 1 al 11. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Vamos a pensar hoy sobre este tema, que no es muy fácil y que hay en este mundo cristiano también múltiples interpretaciones. Y yo no voy a tratar de enseñar hoy sobre los dones del Espíritu Santo, sino enseñar lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta, porque hay mucha más materia que podemos en una escuela dominical, como ya lo hemos hecho, tratarlo con más profundidad. Pero yo quisiera comenzar, hermanos, pensando en que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ofrece dones, regalos, con una finalidad, para que nosotros bendigamos a su obra y en el medio donde Él nos ha puesto. Y pensando en ello, me vino en mente algo muy importante, y es que no hay nada tan loable como el estar capacitado para hacer la obra de Dios. Uno necesita la capacidad que Dios nos da a través del Espíritu Santo para hacer su obra. Porque su obra es el servicio más importante y trascendental de todo hijo o hija de Dios, o que todo hijo o hija de Dios puede hacer. Es lo más precioso que puedas hacer en este mundo. Pensad un poquito, si eres el instrumento que Dios usa para que otro conozca a Dios, lo tendrás a esta persona como hermano y amigo eternamente, sin fin. Todo lo que hagas en esta tierra, en el nombre y para el Señor y en obediencia al Señor, trae una trascendencia eterna. ¿Cuántos de nosotros que venimos quizás de familias creyentes de generaciones no hemos disfrutado de las bendiciones porque un abuelo, una abuela, un padre ha orado e intercedido por nuestras vidas y ha clamado por nosotros para que Dios nos encamine siempre en el camino eterno y en el propósito que Dios tiene para nosotros? Su obra
es el servicio más importante. Aun cuando Dios nos da dones para ejercer en su iglesia, debemos desarrollarlos por medio del servicio a Dios en su iglesia. Los dones no son pendientes, no son collares, no son relojes de oro para mostrar al mundo que valemos algo. Es para usarlo. Y Juan capítulo 6 versículos 27 a 29, me acordé pensando en los dones, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablando a la multitud que le sigue porque han tenido un milagro inmenso y tremendo material de comida, ¿verdad? De panes y peces, dice el Señor: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué interesante ese texto, porque la gente seguía a Jesús y seguía por su necesidad, en ese caso incluso de alimento. Necesitaba comer o estaba hambrienta la multitud, y como Dios ya les había dado la oportunidad de ver el milagro de la multiplicación, ahora todo el mundo quería comer gratis, ¿no? Quizás en el mejor restaurante, porque Dios no hace nada a medias. Pero el Señor tiene que decirles que hay algo más importante que las cosas materiales de este mundo, que no es que no tengan su importancia, pero no son más importantes que una vida a servicio del Señor en esta tierra. Y Él va a animarlos a que trabajen por esta comida que no perece, por esta comida que es eterna. Y ellos entienden y van a decir así: Señor, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Y el Señor dice, el Señor es muy sabio en su palabra, hermanos. Yo cada día, y con los años que llevo llevando la Biblia, cada vez me doy cuenta de la sabiduría inmensa de nuestro Dios. Y Él dice: creed en el que Él ha enviado. Porque toda obra comienza cuando tú crees que Dios puede usarte. Cuando tú crees que Dios puede usar a esta cosita pequeña de 1,64 m, creo que menos ya. Pero que Dios puede usarnos. Y para eso hace falta fe y no religión. Y para esto hace falta realmente conocer al Dios que nosotros decimos caminar con Él. Todo lo que trabajamos aquí en este mundo para nuestro bienestar, aquí se quedará. Está claro eso, ¿verdad? A esas alturas, el que no sepa eso, mal asunto. Pero todo lo que sirvamos a Dios tiene una dimensión trascendental y eterna. Será por eso que el Señor va a decir: no hace tesoros aquí, hace tesoros allá, donde nadie puede corromper. Necesito creer que Dios quiere usarme en su obra, y creyendo, entonces permitir que Él me capacite. En Jeremías capítulo 9, 23 a 24 dice así: así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría. Estamos estudiando Eclesiastés y vimos lo que resultó la sabiduría de Salomón para su propia vida, ¿verdad? No se gloría en el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico se gloría en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Quieres agradar al Señor? Conócelo. Pasa tiempo con el Señor. Entiende lo que Dios quiere para ti. Entiende lo que el Señor espera de ti. Obedécelo en todos sus caminos. El capacitarte tiene sentido de urgencia y urgencia al mismo tiempo, porque los desafíos son muchos en la obra del Señor, y los obreros muy, pero que muy pocos. Y a veces los pocos que hay, muchos de ellos que nos dejan tirados en el medio del camino. ¿Por qué debo capacitarme? ¿Por qué debo servir al Señor? ¿Por qué debo
hacer su voluntad. Y pensando, traje algunas 7 cosas que creo interesantes. ¿Por qué debemos capacitarnos? Primero, para entender y conocer a Dios, lógicamente. Segundo, para colaborar en establecer el reino de Dios en la tierra. Es su propósito. Para estar preparados a responder cuando nos demandan o nos demande la razón de nuestra fe. Para no ser un cristiano mediocre que avergüenza a Dios. El mundo está lleno de personas que dicen cristianas, pero que son mediocres y que en la hora de la verdad avergüenzan a Dios. Para aplicar la palabra de Dios en mi vida, siendo coherente. Para en santificación, fructificar el fruto del Espíritu. Para ser un ejemplo como instrumento de Dios que edifica y capacita a otros. Alguien decía hace 2 semanas conversando sobre las cosas de la vida y del Señor, es que casi ya no tenemos personas que nos inspiren, modelos que nos inspiren a seguir al Señor. El apóstol tenía un conocimiento amplio del problema que existía en la iglesia de Corinto, suscitando por conceptos equivocados en torno de los dones del Espíritu. Pablo reconoce que los dones espirituales siempre se hallan en personas creyentes, nunca se dan en otras personas o solos. La mayoría de los hermanos de Corinto venían de un trasfondo pagano y deberían entender que sus costumbres anteriores eran totalmente incompatibles con la vida en Cristo. El mundo es totalmente incompatible con Dios. Si caminas en este mundo, al infierno vas a ir, pero no a la presencia de Dios. Si camina con los pensamientos y la sabiduría mundana. Los ídolos que ellos habían adorado antes mismos no eran ni son nada, pero el culto que ofrecían a estos ídolos se prestaba a que los demonios se apoderaran de sus adoradores. Y aquí viene algo grave que el apóstol Pablo está enseñando, porque en el medio del pueblo de Dios comenzó a haber un desorden y dar lugar al enemigo, y el enemigo se manifestaba en medio del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no estaba viviendo con Dios. Entonces Pablo nos va a enseñar algunos tópicos que quiero destacar aquí que son importantes en nuestra vida. El primero, la adoración no es una apariencia o un simple cúmulo de actos guiados solo por los sentimientos o por la ley. Eso no es adorar a Dios. No se adora a Dios porque la ley lo dice. De hecho, va a llegar un día que todo el mundo sí le adorará porque Dios dijo que Él es el único Dios y que toda rodilla se doblará. Pero no es eso lo que Dios ha buscado ni quiere. No se adora a Dios también solo porque, mi piel está de gallina, siento aquí la presencia de Dios y entonces lo voy a adorar. No se adora a Dios por esto, por los sentimientos solamente, quiero decir. Y tampoco se adora a Dios por la ley. Se adora a Dios por decisión consciente, porque conocemos quién es Dios, porque su amor nos llevó a amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por eso una pregunta importante en esta mañana es: ¿por qué adoras a Dios? ¿Por qué adoro yo a Dios? Lo formal o el entusiasmo en el culto no son señales necesariamente de la espiritualidad. El Espíritu Santo siempre va a revelarse en torno del nombre de Jesús. Y hay que tener claro que el centro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Siempre el movimiento del Espíritu Santo se caracteriza por la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Era inconcebible que alguien en la iglesia de Corinto usara el vocablo anatema al referirse a Jesús.
refiriéndose a Jesús como maldito. Él no es maldito. Él no merece ningún descalificativo porque Él dio toda su vida por ti. Ningún comentario o acto que denigre a Jesús puede originarse en el Espíritu Santo. De hecho, todo aquel que denigra a Jesús viene del anticristo y del diablo. De igual modo, ninguna alabanza a Jesús puede atribuirse a otro sino al Espíritu Santo. Solo podemos adorar a Dios de verdad cuando el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Así que en 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. El éxtasis puede ser provocado por un sinnúmero de fuentes. Estoy eufórico, estoy alegre, no sé, me gané la lotería, entonces vengo a la iglesia y me subo en los bancos para dar gracias a Dios. ¿Acaso es eso adorar a Dios? También, incluso hay motivos paganos. Voy a cumplir una promesa. Y vengo de rodillas hasta la iglesia porque quiero cumplir esta promesa. ¿Acaso es eso realmente adorar al Señor? Cuando a Jesús se le proclama como Señor, se sabe que el Espíritu Santo obra, porque Señor es dueño de nuestra vida, porque Señor es aquel que nos lleva verdaderamente a servir al Señor en todo lo que Él nos pida y nos diga. La espiritualidad no está en contraste con lo material o lo intelectual. La espiritualidad más bien resulta de una relación viva con el Señor, quien ennoblece las capacidades nuestras del creyente. Desde luego, esta relación se somete al movimiento del Espíritu con el fin de que sus capacidades sirvan al propósito divino. Hasta para adorar en esta tierra hay un propósito divino. Segundo aspecto que Pablo enseña a la iglesia de Corinto es que la diversidad de dones manifiesta la grandeza de Dios y rompe la idea de una uniformidad en la unidad. Dios nos ha hecho todos, cada uno de vosotros y yo también, diferentes. Nadie es igual a nadie. Ni siquiera nuestros gemelos, porque tenemos gemelos aquí, ¿verdad? Son iguales y podemos distinguirlos cuando les conocemos un poquito, ¿verdad? Nadie es igual a nadie. Pero ese no es el problema. No es el problema que seamos diferentes. El problema es cuando nos matamos en nuestra diferencia y tenemos propósitos de romper y no construir el pueblo de Dios. La unidad es lo que más Jesús luchó y fue la oración más preciosa que Él dejó grabada para los siglos, para nosotros en su palabra. Entonces, el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Dios nos creó diferentes, pero nos unió en un cuerpo. Ni siquiera un dedo es igual a otro, ni siquiera este dedo es igual a este, pero todos tienen una función dentro del cuerpo. Dios nos creó diferente, pero nos unió. Hay 3 oraciones aquí construidas paralelamente. Las 3 llegan a una conclusión conjunta. Se ocupa de una tríada, ¿no? Formada por Dios, Señor, hablando del Señor Jesucristo, y Espíritu. En esta ocasión el apóstol Pablo va a conectar las 3 personas de la Trinidad con los dones de la gracia, ministerios y actividades. El nombrar a las 3 personas de la Trinidad involucra la idea de la unidad de Dios como la unidad de su obra y la unidad de su
omnipotencia. El mundo creerá cuando vea que nosotros somos ¿qué? Uno. La cosa más difícil en la iglesia y en el pueblo de Dios es ser uno. No sabéis cuánto. No sabéis cuánto. Pero esa es la meta. Y es ahí donde cada uno renuncia a su propio ego, sus propios gustos, para hacer de verdad lo que el Señor Jesús anheló y planificó a través de Dios Padre. Cuando Él nombra aquí la Trinidad, nos está diciendo que nunca hubo ni habrá divisiones entre la divinidad. Como iglesia, la obra de Dios es una. Y aunque nuestros papeles en la obra sean diferentes, todos apuntan a un objetivo común y a la gloria única de Dios. Si tú lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que andas comentando, lo que andas haciendo, no contribuye para la unidad de Dios, no estás glorificando a Dios. Deja de engañarte, deja de servir al enemigo y ponte a servir a aquel que tiene toda y merece toda la honra, todo el poder y toda la gloria. Sería bien preguntarte si tu adoración es la que Dios desea. Preguntar a Dios si lo que haces hoy es lo que Dios espera de ti. Es importante conocer sus dones o tus dones y ejercerlos en el seno de su iglesia, la iglesia del Señor. ¿Cuánto de lo que haces colabora para edificar, unir a la iglesia del Señor? Es importante entender que yo soy un agente de Dios para que el pueblo de Dios crezca, para que el mal disminuya y para que los salvados en Cristo entren un día en la gloria del Señor. Porque como decía el sabio Salomón, Dios es eterno y todo lo que hace tiene eternidad. Y un día Él vendrá a buscar a su pueblo. Tercer aspecto, si eres creyente, tienes don de Dios para ejercerlo en la iglesia del Señor. Pero no la iglesia universal. Una cierta señora va a la iglesia donde está un pastor, una iglesia que tenía un coro precioso, y dijo: ay, pastor, me encanta este coro. Todo el mundo, toda la ciudad habla del coro de la iglesia bautista tal. Y entonces el pastor dice: qué bien, cuánto me alegro. No, pastor, y yo quiero cantar en su coro. Yo quiero venir aquí, vengo aquí para pedirle si puedo cantar en el coro de la iglesia, porque a mí me encanta cantar. El pastor le mira y dijo: ah, qué bien, hermana. Pero hermana, ¿y usted es miembro de qué iglesia? Hombre, pastor, yo soy miembro de la iglesia universal. Entonces él dijo: pues vete a la iglesia universal y pídele al pastor de la iglesia universal si puedes cantar en el coro de la iglesia universal. Ser creyente no es ser individualista. Ser creyente no es ser separatista. No se puede adorar a Dios mirando una televisión simplemente. No se puede obedecer a Dios si no me importa o me importa muy poco el semejante, el que está a mi lado, o mi vecino, o aquel que necesita de Dios. Dios sabe, Dios ve, Dios conoce. Y a veces, hermanos, creo que no somos conscientes que Dios conoce cuánto le amamos. No sé, pero Él lo conoce. Y cuánto estamos dispuestos a dar la vida por aquel que dio todo por nosotros. Entonces, 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para bien común. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Haciendo un breve resumen aquí en la carta que el apóstol Pablo está escribiendo de los dones, Pablo nos dice
que cada creyente tiene una manifestación del Espíritu en su vida. Por lo menos una. Si tú eres creyente, tienes un don del Espíritu y necesitas usar tu don del Espíritu. No lo entierre, no lo entierre. No importa que algunos dones sean tal vez más espectaculares que otros. Lo espectacular de un don no hace que los poseedores de tal don sean más espirituales que otros. Ciertamente, sea el don espectacular o no, su único propósito funcional es el bienestar de toda la grey de Dios, de toda la iglesia del Señor. Efesios 4, 12, en otra parte donde el apóstol Pablo habla de los dones, dice: a fin de capacitar a todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tienes un don y no edificas, ese don me temo que no es del Espíritu Santo, o lo tienes enterrado. Ningún don es otorgado por el Espíritu para beneficio propio. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo el don, no sé, tal. Vean en mí el don que yo tengo. Y por favor, respetarme por el don. ¿Es así? El don es del Espíritu. Tú eres un mayordomo. Y todo lo que brilla en tu vida, brilla para la gloria. Glorifica a Dios. Y así cumples el propósito de Dios, porque dice: a todos los llamados para mi gloria, nos va a decir Isaías, los he llamado. Los he llamado para que me glorifiquen, para que resplandezca en su vida la luz del Señor. Así que se mencionan aquí el apóstol Pablo 9 de los dones. Hay más, muchos más, pero aquí en su resumen él va a mencionar a los 9, quizás los que estaban ahí en la iglesia de Corinto más desordenados, o simplemente las que Dios le ungió para que él escribiera. Don de sabiduría. ¿Qué significa eso? De una forma muy simple. Se debe entender que este se refiere a un discurso o mensaje para la iglesia. Al reunirse, que el Espíritu da a cierto creyente. El don de comprensión y transmisión de las profundas enseñanzas y direcciones divinas. Algunos resumen como aquel que sabe dar buena palabra de Dios, buen consejo enviado por Dios. Palabra de conocimiento, segundo don. Es posible que el apóstol quisiera decir con esta frase que el Espíritu imparte al expositor de las doctrinas cristianas precisión, fidelidad en sus enseñanzas ante la iglesia. Es el principal don del maestro, buena enseñanza. Porque no se trata de enseñar mis ideas, se trata de enseñar lo que Dios dice. No se trata de enseñar lo que yo creo. Hermanos, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que yo deduzco, la iglesia se ha partido yo no sé cuántas veces ya. No sé cuántas veces. La historia a veces es triste. Nosotros necesitamos entender. Y cuando no entendemos lo que Dios quiere, hay que buscar en Él. Y hay que hablar de lo que está claro y lo que Él quiere y no lo que yo pienso. Críticos, hay muchos. Pero en la hora de establecer la unidad, seguimos siendo poquitos. El don de la fe. Esta no es la fe en su sentido neotestamentario normal, la fe salvadora de todo creyente. No está hablando de este don que todos nosotros tenemos, porque por gracia somos salvados, no por obra, sino, eso es. Sino está hablando de un don especial que Dios da a algunos siervos y siervas. Esta fe es como un otorgamiento especial del poder y misericordia de Dios para un servicio espiritual y de milagro, donde Dios se manifiesta. Hace mucho tiempo, los hermanos no se acordarán, pero eché aquí un pequeño video de un testimonio de una señora muy simple, que vive allá en el medio de la selva, pero en sus vecinos, más o menos 500 habitantes en el medio de la selva, ella como creyente decidió: yo quiero que mi pueblo conozca al Señor.
Y ella dijo, yo tengo que hacer algo. Y ella comenzó y dice, voy a donar parte de mi tierra, viuda, solita, sin hijos, sin nadie que la apoyaba. Su paga mínima, mínima, mínima. Pero ella decidió y ella comenzó, ella solita decidió cuál era el terreno, el más bonito de los suyos. Y fue allí y comenzó a sacar tierra. Y fue sacando tierra todos los días para allanar, para el día que fuera a construir la iglesia. Resulta que muchos años pasados, un pastor fue allí como misionero. Y cuando vio el terreno, se quedó abismado. Y ella dijo, pastor, esto es para que construyamos la iglesia del Señor aquí en nuestro pueblo, que nuestra gente escuche del Señor. Y él quedó admirado y dijo, pero ¿cómo está esta tierra tan plana? Ella dijo, lo hice yo. Ellos fueron a calcular y más de 43 camiones de tierra sacó esa señora sola. Y él dijo así, ay hermana, yo tengo que pedirte un favor. Vamos a la convención en la capital. Yo quiero que tú des tu testimonio. No, pastor, yo no tengo tiempo. Yo tengo una célula en mi casa todos los jueves y yo no puedo. No, hermana, eso es importante. Quiero que vengas. Quiero que vengas y que des testimonio a nuestra gente en la ciudad lo que Dios está haciendo aquí. Y ella fue y muy simplemente dio su testimonio, lo que Dios le había dicho. Aquello conmovió a toda la convención de tal manera que ellos decidieron construir el templo con lo mejor para que aquel lugar tuviera el mensaje del Señor y una iglesia del Señor. Una mujer sola, pero llena de fe, sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Dones de sanidades. Este parece ser un don que se distingue de la labor normal de la ciencia médica. Es la capacidad dada por el Espíritu para restaurar la salud por medio de la oración. Y Dios da dones a personas que oran y que Dios sana. El don de hacer milagros, el don de proezas, hazañas u otras portentosas. Estas, al igual que las que se hallan en los evangelios, en Hechos, eran señales de una nueva era, la mesiánica. Y el don de profecía. Este es el don de la proclamación del evangelio a oyentes. No es necesariamente predicación de eventos futuros, aunque no se elimina del todo estos eventos, porque Dios puede traer una palabra para ti ligado a tu vida y no a la salvación, que todo está revelado. Es un don que el apóstol Pablo consideraba valioso, importante. Séptimo, el don del discernimiento de espíritus. Este don capacita al poseedor para que pueda distinguir entre una profecía auténtica y otra que es falsa. Poder discernir qué espíritus lleva y mueve a una persona y a otra. Y ese es un don que Dios da. ¿Qué es lo que mueve a algunos a estar en la presencia de la iglesia del Señor? 8. El don de géneros de lenguas. Evidentemente, el apóstol se refiere a una habla estática. No está hablando de idiomas que conocemos nosotros. No inteligible a todos. Lenguas espirituales. La capacidad de hablarle a Dios por medio de una lengua no aprendida. Y 9. El apóstol Pablo habla del don de interpretación de lenguas. El apóstol reconoce la legitimidad del don para el que lo tenga como medio de expresión de lo indecible. Como se verá más adelante, el don sirve mejor en momentos de adoración personal. Hace falta que la lengua espiritual sea interpretada para ser de edificación para la iglesia. Hablar lengua por lengua no tiene sentido delante de Dios. Entonces, mirando simplemente este resumen que el apóstol Pablo nos dice, vamos terminando con algunas conclusiones. Primera de Corintios 12:1 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, según distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Hermanos, Dios quiere que cada cristiano tenga y use
sus dones espirituales. Segundo, Dios quiere que su iglesia crezca y que los que están perdidos sean hallados. Los dones espirituales son útiles y funcionales en el cuerpo. Los dones no deben ser confundidos con los talentos naturales, nada que ver. Talentos naturales es una cosa, don del Espíritu es otra. Los dones no deben ser confundidos con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una cosa, el don es otra. Los dones no deben ser confundidos con los deberes y papeles cristianos. Mi responsabilidad y mi papel es una cosa, los dones son otras. Los dones no deben ser confundidos con los falsos dones, porque el enemigo trata de imitar muchas veces. Y el que ha estado en algún medio donde se adora el diablo sabe muy bien cómo él imita. Él no puede hacer nada real ni la verdad, pero puede imitar para engañar. Un don espiritual, entonces, es un regalo, un atributo espiritual que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto de su cuerpo. La distribución de los dones atañe exclusivamente al Espíritu Santo. Él es el quien otorga los dones según su propio criterio y su propia voluntad. No nos toca a los creyentes dictar al Espíritu el don o dones que vayan a recibir. Eso no te toca a ti ni a mí. El Espíritu es mucho más sabio en su distribución de los dones, de la selección que hiciéramos. El Espíritu distribuye el don o distribuye según la necesidad de la iglesia. Nuestra selección bien podría reflejar carnalidad, egoísmo de nuestra parte. Ciertamente, el hecho de que el Espíritu sea el repartidor de los dones no permite que nadie, absolutamente nadie, se jacte o en su defecto se sienta inferior por el don que tenga. La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu don? ¿Se acordáis? Jesús contó una parábola muy conocida, ¿verdad? De los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y cuando él vino, el que tenía 1 dijo: Señor, perdóname, pero sabiendo quién tú eras, un Dios justo, o un Señor justo, mejor dicho, pues lo que hice fue enterrarlo para guardarlo y cuidarlo, para entregártelo nuevecito. Y el Señor dijo así: si me conocieras de verdad, por lo menos había traficado con él y conseguido algo de beneficio. Lo que el Señor estaba diciendo es que aquel siervo no conocía a su Señor. Y la segunda cosa que estaba diciendo es que los dones y todo lo que Dios te da es para la gloria de Dios. Y todo lo que es, hermanos, para la gloria de Dios, no es como la higuera que no tiene frutos. Es como la higuera que da frutos a tiempo y a destiempo, que da gloria a Dios a tiempo y a destiempo. En todo momento, por duro que fuese, tú puedes glorificar a Dios. Quiero terminar con esto y vamos a orar. Mi abuela, cuando se convirtió, era muy jovencita, una adolescente. Y ellos fueron, junto con su iglesia, a un retiro espiritual en la playa. Y bueno, era un día solo de retiro. Y fue toda una alegría para aquella gente de allí que algunos ni siquiera conocían el mar. Y fueron por primera vez a la playa. Y bueno, todos estaban muy felices. Y mi abuela era recién convertida y estaba dando sus primeros pasos al Señor. Cuando de repente, en medio de toda la alegría y de los juegos en la playa y de la comida y de todo lo que podemos llevar cuando vamos así de camping juntos,
se oyó gritos y gritos y gritos, y todo el mundo fue a la orilla del mar. Y de repente venía alguien intentando salvar a dos muchachas que habían ido y no sabían nadar y que el mar había llevado. Y vino el pastor y salió corriendo y todo el mundo allí, y consiguieron rescatar uno, pero cuando fueron a rescatar la otra, se había ahogado. Y era la hija del pastor, y él la cogió y venía con ella. Y mi abuela me contaba, y Adonirán, yo estaba en la orilla, y allí fue mi prueba de fuego, me decía ella. Dijo, ahora voy a ver si Dios es Dios. Dijo ella así, en su pequeñez. Ella dijo, ahora voy a ver si Dios es verdad. Porque ella pensó, ¿qué va a hacer este hombre con su hija muerta? Y él venía caminando en las aguas. Y ella pensó, ahora va a ser gritos, ahora va a ser no sé cuánto. Y cuando él llegó a la orilla, se arrodilló, toda la iglesia reunida alrededor de él. Y él dijo así, Señor, tú me la diste, tú me la llevaste, glorifico tu nombre. Y mi abuela dijo así, allí yo supe que hay Dios. Allí yo supe y yo entregué mi vida a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo le adoras? ¿De qué forma le sirves? ¿Dónde están tus dones? Yo no soy buscador de dones. Nadie lo es. Dios nos lo pone y voluntariamente, por amor, nosotros los disponemos para su gloria. Que tu vida, que mi vida, que la vida de nuestra iglesia sirva en esta tierra, en ese Tres Cantos que amamos tan bonito, en esta España tan querida que tantos abrazamos, sea para la gloria de Dios. Amén. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios tan bondadoso y cuidadoso. Cuidas de todo, incluso nos capacita para servirte. Señor, danos sabiduría, danos amor, danos fe y decisión de poner todo lo que tú nos has dado en la mesa de tu altar para tu gloria, para la unidad de la iglesia y para que el mundo crea que Jesús es Dios. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros. Tengo todo, eres todo lo que